Soy el doctor José Sánchez González, médico internista y endocrinólogo, asistente del Servicio de Endocrinología del Hospital 2 de Mayo y docente de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Vamos a desarrollar el tema relacionado a la fisiología endocrina. El sistema endocrino es un grupo de órganos que van a determinar la producción de las hormonas. Y se hayan ya conocido de forma clásica y últimamente están apareciendo nuevas versiones de células que producen una hipersecreción hormonal. Tenemos nosotros entendido de que la pituitaria es la madre de todas las glándulas, y luego tenemos a la tiroides, a la paratiroides, la glándula suprarrenal, el páncreas, el ovario, el testículo. Y que estos órganos, justamente de su etapa ontogénica, van a determinar de que se unan sucesivamente otros tipos de glándulas, ¿no? Como son la de la placenta, la del timo y la glándula pineal. Últimamente ya se considera de que es importante integrar unos órganos con función endocrina, como tenemos por ejemplo el corazón, que determina, ¿no?, la presencia del péptido atrial. El cerebro, por ejemplo, donde hay síntesis de dopamina, de TRH. El pulmón, un órgano que puede producir endorfinas. El hígado, que nos produce las somatomerinas. El tracto gastrointestinal nos produce la secretina, la colecistoquinina, la gastrina, etc. Los riñones, con el aparato yuxtaglomerular, está la presencia de la eritropoyetina. El tejido celular subcutáneo en forma de grasa también nos da la leptina, la resistina, la lipodectina. Y el endotelio, ese gran órgano intravascular, nos da toda la serie de las prostaglandinas. Por lo tanto, ya no son células específicamente, ahora tenemos órganos, ¿no? Y tenemos de antaño el conocimiento de que todo ello está regido a nivel neuronal, a nivel del hipotálamo. Por lo tanto, las células características de este tipo de secreción hormonal son inicialmente las endocrinas, o sea, aquellas que producen un producto, las hormonas, pero desde el punto de vista interno, ¿no?, y van a ser vertidas internamente a hacer sus funciones. Muy diferente en las neuroendocrinas, que son células neuronales que tienen la característica de comportarse como endocrinológicas y producir ciertas sustancias que van a ir a producir más hormonas. Y las células APUT, que van a hacer un sistema de descarboxilación de todas las aminas que capten para convertirlo en otro tipo de hormonas. La célula endocrina, pues, es una de las más características. Obsérvense que existe la producción justamente de la sustancia, en este caso un mediador químico, y detrás la membrana basal sale al capilar, o sea, de un lugar determinado, vía específicamente intravascular, es llevada este producto hasta células distales o células dianas, células objetivos, en tejidos muy lejanos, ¿no? Y ahí comenzar a producir un efecto, ¿no? Por ejemplo, el ACTH, cuando viaja hasta las suprarrenales y en la corteza ejerce acciones para producir cortisol, ¿no? Para hacer esto, la hormona tiene que llegar a cada una de las células y vía receptor hacer su ingreso para hacer su acción. Veamos en este cuadro la presencia, ¿no?, de la célula endocrina en primer lugar, ¿no? En este caso está relacionado con la tiroides, desde el cerebro. El TRH va hacia la pituitaria, de ahí sale el TSH va hasta la tiroides a producir las hormonas correspondientes, ¿no? Y en la parte inferior está la relación de una célula neuroendocrina, ¿no? La célula portal neurohipofisiaria, sale ahí un factor de estimulación de la adenohipófisis, como puede ser el GNRH, ir justamente hasta el sistema porta y vertirse a la adenohipófisis y producir el LH-PCH característico, ¿no? Muy bien. Luego estas células también tienen un factor muy interesante, ¿no? Su secreción hormonal específica tiene un autocontrol, se autocontrola, ¿no? Cuando hay un estímulo propiamente, supongamos
de ACTH hasta el cortisol, es el cortisol el que llega y hace un feedback. Esta es una acción propiamente de autocontrol endocrino, ¿no? Distal. Y los otros, aparte del neuroendocrino, sería el intracrino, en el cual la misma célula tiene la producción hormonal y internamente se autocontrola en cuanto a la producción. El autocrino es cuando sale la sustancia y condiciona un control de todos los receptores aledaños. Y paracrino es cuando sencillamente la sustancia va hacia células aledañas y hace un autocontrol de las células que siguen. Así se considera de que estas comunicaciones químicas intercelulares van a hacer este tipo de acciones parácrinas endócrinas, ¿no? Aquí vemos a la célula endócrina específicamente a través del torrente circulatorio, ¿no? Aquí la parácrina de una célula sale la sustancia que va a ir a los receptores de células aledañas autorregular, como sucede en el páncreas, con la somatostatina y con la célula alfa que produce glucagón, célula beta que produce insulina, célula HPP que produce polipéptido humano, y la somatostatina la autorregularía como una acción parácrina, ¿no? Vemos aquí la secreción autócrina, ¿no? Que viene a ser propiamente la que el mismo mediador sintetizado por la célula va a autorregular los receptores. Y aquí este tipo de regulación también tendría que ingresar al sistema de autorregulación de los receptores de membrana. Aquí tendremos la secreción neuronal, que se explica también a través de mediadores químicos y a través de recepción. Por lo tanto, de un nervio a otro nervio o de un nervio a una célula, no endócrina o endócrina, tiene una relación de una vía neurosináptica, ¿no? Todas las hormonas se pueden clasificar en forma química, ¿no? Y de esta, su constituyente principal pueden ser solo proteínas o aminoácidos, que es un tipo por la naturaleza como están constituidas. Las otras pueden ser esteroideas, o sea, derivadas de productos grasos, ¿no? Y las otras son aminas, que tienen efectos muy característicos, ¿no? Vamos a hablar de las hormonas proteicas, por ejemplo. Hay péptidos que tienen menos de 20 aminoácidos, como péptidos más de 20 aminoácidos. Aquí citaremos pues a la oxitocina, la arginina vasopresina, que son de la neurohipófisis, ¿no? El MSH, la somatostatina, la TRH, la CCK, la gastrina, y hormonas peptídicas con más de 20 aminoácidos. Tenemos la insulina, el glucagón, el TH, el TSH, la secretina, la motilina, calcitonina, la coriosomatotropina, ¿no? En este caso, la coriosomatotropina es una prohormona propia de la hormona de crecimiento, ¿no? La calcitonina, que viene a ser un producto propiamente de la célula C, de la tiroides, están involucradas dentro de la síntesis de hormonas proteicas, ¿no? También tenemos el FSH, el LH, el GnRH, la prolactina, el CTH. O sea, hay una lista bastante amplia de todas estas hormonas que deben ser consideradas como péptidos. Las hormonas peptídicas en sí pues vienen a ser bien péptidos o aminoácidos, y estas tienen una polaridad, dos áreas, ¿no? COH o NH2. De esa manera tienen ligazón, ¿no? Estas circulan libres, ¿no? Y muchas veces aceptan radicales de azúcar dentro de su molécula, constituyendo las glucoproteínas para hacer recepción a nivel de membrana. Dentro de estas glucoproteínas se forman familias hormonales. Aquí se observa, por ejemplo, la presencia del TRH, del LH y del FSH, y las tres tienen la misma cadena alfa, la misma constituyente de aminoácidos. Solamente hay variante en la subunidad beta. Entonces la subunidad beta es la que le da la especificidad al TSH, a la LH y a la FSH. Existen otro grupo de familias también hormonales, como es la relacionado a la hormona de crecimiento, la GH, que comparte también acciones con la prolactina y el lactógeno placentario humano. Entonces también forman un grupo familiar, ¿no? El grupo de hormonas aminas, tenemos la norepinefrina, la epinefrina y la dopamina. Estas tres son muy importantes, son productos a nivel de la médula adrenal, y también tienen acciones específicamente en los cuadros de hiperfunción de hormonas
¿no? Como T4 y T3. Estas hormonas catecolamínicas derivan de la tirosina. Este aminoácido pues, es el que justamente tiene acciones, ¿no? Y que circula generalmente ligado a proteínas y tienen generalmente una posibilidad de tener fracciones libres, que son las que son activas. Entonces tenemos nosotros inicialmente una actividad total, que es en sí la hormona que sale a sangre, y una fracción activa libre, ¿no? Estos derivados pues, específicos se conocen como T1, T2, como solo dentro del efecto de la hormonogénesis, pero como producto final el T3 total, el T4 total y el T3 reversa. Las fracciones libres son aquellas pues, que están inmersas en otro tipo de acciones totales, ¿no? Estas van generalmente ligadas a la TBG, o sea, hay una ligazón a la globulina, que ya es globulina ligadora de tirosina. De esta manera viajan a través de la sangre hasta lograr atravesar la membrana basal, celular, y ingresar específicamente a nivel nuclear, ahí donde hacen su efecto final. Tenemos las hormonas esteroideas, ¿no? Las hormonas esteroideas, tenemos las 3 capas específicamente que se producen a nivel de la cápsula adrenal, y tenemos la aldosterona, los corticoides, los andrógenos, los estrógenos, y también tenemos al cortisol. Como las hormonas sexuales, hemos considerado la testosterona y la progesterona, ¿no? Pero también no hay que olvidar que la vitamina D3 y la D tienen justamente un núcleo esteroideo. Aquí se ve al ciclopentano perhidrofenantreno, que es la molécula básica en la cual ya se sitúa todo tipo de sustancia esteroidea. Este núcleo, con radicales de diferente posición, número y cantidad, determinan cambios específicos a nivel hormonal, ¿no? La síntesis de todas las hormonas se dan a nivel celular, y esta empieza con un estado de preprohormona, que posteriormente va a prohormona y hormona en sí. Esta forma de síntesis son los pasos en los cuales se va adecuando la formación de un grupo hormonal. Véase en la lámina cómo existe un estado, ¿no?, de prehormona específica que está controlado a nivel del núcleo, y luego la prohormona en sí y la hormona madura. Esta hormona madura, cuando ya se secreta, llega justamente a modificar parte de las acciones del DNA para la síntesis determinada de una proteína, y esta va a ser posteriormente una acción biológica. Entonces vemos cómo también la síntesis hormonal puede determinar en un momento que haya 100% de hormona madura, o también un porcentaje de hormona inmadura llamado prohormona, ¿no? Hay patologías pues, netamente de prohormonas, ¿no? Aquí se da una lista de todas las prohormonas, como es la proinsulina, la prosomatostatina, el proglucao, el proopiomelanocorticotropina, la proencefalina, la hormona parotiroidea, la gastrina, la procalcitonina, etc., ¿no? Todas estas hormonas se secretan las 24 horas del día. Muchas de ellas guardan una ritmicidad en cuanto a la secreción, y esa ritmicidad está relacionada durante las 24 horas. Hay una hipersecreción matutina y una disminución de ellas en la parte vespertina nocturna, para nuevamente ver otra secreción igual, ¿no? Entonces se ve el ritmo circadiano, tanto en la mañana como en las noches, ¿no? Y aquí se puede observar sobre todo el ritmo circadiano relacionado a la CTH. En sí, la secreción en cada minuto puede ser episódica, ¿no?, pulsátil, y que tiene un periodo de presentación de estos picos. Eso también es otra característica muy importante, cómo se secreta dentro de un ritmo total, ¿no?, esta secreción hormonal, ¿no? Una vez que ya está secretada, ¿no?, y ha sido liberada ya la hormona, el transporte se hace a través de una prealbúmina, la TBPA, la albúmina en sí, o de lo contrario, una globulina ligadora. Por ejemplo, la SHBG, la globulina ligadora de hormonas sexuales. La CBG, la globulina ligadora de corticotropina, o de cortisol en este caso. La TBG, la globulina ligadora de tirosina. Y tenemos también la BPIGF, que viene a ser la
que liga específicamente el transportador de lo que es las somatomedinas, y la otra que es la proteína ligadora de hormona de crecimiento, la GHBP. Nuevamente consideramos las fracciones libres y totales para tomar en cuenta la mayor acción biológica de ella. Damos el ejemplo de la tirosina en el plasma. Se ve como la tirosina, ¿no?, está cargada totalmente, ¿no?, dentro de su ligazón con TBG, pero luego cuando ya se separa se obtiene una cantidad de tirosina libre en sí, ¿no?, que es la actividad hormonal al 100%, ¿no? Esta hormona va a ir a una recepción. Las recepciones hormonales se pueden dar en membrana, la membrana basal, a nivel del citoplasma o citosólico, a nivel de la misma mitocondria, sea receptores intramitocondriales, o a nivel del núcleo son los receptores nucleares. En la membrana hay ciertos dominios en membranas para aceptar a las aminas, a los factores de crecimiento, a la citoquina, a la guanina ciclasa. Son factores justamente integrados para dar respuesta a nivel de la recepción. En esta lámina podemos ver cómo es que los péptidos hormonales y aminas biogénicas en la superficie ya determinan una acción de recepción. Ahí están los receptores, que luego a través de otro mensajero, ¿no?, va a comenzar a ingresar y a modificar las acciones para la producción de una proteína y su respuesta biológica. Mientras que por otro lado, las hormonas, por ejemplo tiroideas, ¿no?, son las que ingresan netamente a un receptor nuclear, y las hormonas esteroideas también ingresan a un receptor intracelular, ¿no?, citosólico, para ir a nivel nuclear. Y a ese nivel es que se dan órdenes del RNA mensajero para la síntesis proteica determinada y la acción biológica posterior. Por lo tanto, los receptores pueden ser de superficie o receptores citosólicos de membrana, ¿no? Esos receptores que están a lo largo de toda la superficie tienen fenómenos de autorregulación. Es una regulación de mayor recepción o de menor recepción. Por eso se denomina el upregulation o el downregulation. Vamos a considerar que de acuerdo a la concentración de hormonas que hay en forma circulante, los receptores van a ir disminuyendo, ¿no? Y cuando la circulación es menor, la hormona es menor, va a haber una mayor cantidad de recepciones, ¿no? Luego el receptor con la hormona forma lo que viene a ser una característica de regularla, y está dado por la afinidad. Cuando hay una afinidad concreta, hay una regulación adecuada. Cuando no hay, existe justamente este cambio de regulation, ¿no? El binding, que es el grado de ligazón, ¿no?, el grado de ligazón y de fuerza en el cual está ligada la hormona a su receptor. La cooperatividad es cuando los receptores en un 100% son ligados en un 80%, en un 10% para hacer la acción biológica, y no necesitan ligarse al 100% de ellas, ¿no? Y cada uno de los receptores tiene alta sensibilidad por el ingreso de esta sustancia como especificidad. Por ejemplo, el receptor de insulina solo acepta insulina, es específico, pero sucede que esta especificidad también la comparte con el IGF-1, de tal manera que muchos cuadros de hipoglicemia están explicados por IGF-1 y no por insulina específicamente, ¿no? Pero no es tan sensible al IGF-1 que a la misma insulina, el mismo receptor en cuanto a su acción biológica, ¿no? Entonces estas son dos características también a considerar dentro de la regulación hormonal, ¿no? Aquí vemos cómo un órgano, pues, A sobre otro órgano B, va a producir este sistema de up y down regulation, ¿no? Y este up regulation va a ser una estimulación de secreción hormonal, ¿no? El sistema de retroalimentación es cuando a un nivel determinado, ¿no?, hay una producción hormonal y este va a inhibir la producción de su estímulo, ¿no? Eso es un feedback negativo, ¿no? Pero cuando viene de un nivel hacia otro, del A al B, y hace que se estimule más la secreción, ese es un back positivo, ¿no? Aquí se ve ya en sí cómo es la regulación hormonal con el hipotálamo en el centro, la hipófisis y el órgano del glóbulo blanco, ¿no? Y luego en la parte superior tenemos todo el sistema nervioso y los estímulos externos. Por ejemplo, el calor, ¿no?, es un estímulo externo, el frío, que involucra una opción de recepción a nivel del sistema nervioso. Esto va a nivel hipotalámico y ahí mueve neurotransmisores, y luego comienza a haber una autorregulación hormonal a nivel hipofisial y del órgano blanco, ¿no? Las funciones hormonales son muy determinadas, ¿no?
Hay sustancias que se comportan como agonistas, una potencia a la otra, por ejemplo la insulina con el IFE1 en cuanto a lo que es el crecimiento y desarrollo del feto. Los antagonistas, la acción de la insulina, que es elevar, disminuir el azúcar y elevar el efecto propiamente de control, va en contra del glucagón, que es hiperglicemiante, el otro es hipoglicemiante, ¿no? Entonces hay una autorregulación hormonal entre ellas y se antagonizan en sus acciones. Y el efecto propiamente de resistencia a la hormona, que es determinada por el hecho de que un receptor no acepta específicamente su estímulo hormonal y hace de que la hormona se eleve mucho más en concentraciones para hacer el mismo efecto, y al final se determina un estado de una resistencia por falta de efecto de la hormona, ¿no? Entonces eso se ve pues en la hiperinsulinemia, cuando a nivel de los pacientes obesos hay una alteración del receptor de tal manera que la insulina no puede ligarse a su receptor y comienza a secretarse mucho más insulina, produciendo el estado de hiperinsulinemia propio del síndrome de resistencia a la insulina que se da en este tipo de pacientes, ¿no? Todas las hormonas tienen diversos tipos de acciones. Hay nivel corporal total, nivel molecular y nivel celular. Vamos a ver cómo las hormonas, ¿no?, a nivel corporal total se encargan de hacer el balance iónico del sodio, del potasio, del calcio, ¿no? Hacen balance de fluidos, por eso que hay edema insulínico, por ejemplo. El balance energético, como lo determina la catecolamina junto con las aminas T3, T4. El balance del crecimiento y del desarrollo, ¿no?, cuando se involucran a la hormona de crecimiento y la somatomedina, ¿no? Y la reproducción, cuando están en los estrógenos, la progesterona y el hecho de producir una ovulación, ¿no? Y una adaptación al medio en regulación al estado propiamente, ¿no?, de adaptabilidad que se produce por una homeostasis corporal, ¿no? A nivel de la acción molecular, las hormonas intervienen en la transcripción genética, dan órdenes justamente para que se produzca la síntesis de proteínas de la célula donde está haciendo un efecto, o se proceda a una degradación, a una mayor actividad enzimática, a una conformación proteica selectiva o una integración proteica. Esto lo hacen a nivel molecular las hormonas. Y a nivel celular interviene mucho en la división celular, ¿no?, en la diferenciación de la célula, en la apoptosis y muerte de ella, en la motilidad de la célula, en la secreción y la captación de nutrientes. Es justamente la célula la que, por el efecto de la insulina, capta mucho más azúcar, de tal manera que así capta nutrientes para un elemento energético, ¿no? Con eso se nutre y hace su motilidad. Por ejemplo, las células propiamente, por ejemplo, los linfocitos, captan el estímulo de la ACTH y de esa manera se movilizan también en sus acciones, ¿no? Las nuevas hormonas que están apareciendo actualmente y están en estudio son las citoquinas. Dentro de ellas, pues, todas las producidas por el tejido graso, que son las adipoquinas, ¿no? Y los factores de crecimiento que están involucrados ya con la parte de las neoplasias, ¿no? Y los efectos de los factores Insulin-like growth factor como IGF-1 y IGF-2, que tienen a ser el nuevo grupo de hormonas.